día de hoy. Estuvimos cantando esos bonitos himnos, ¿verdad? Que nos animan y es una forma de expresarle a nuestro Dios nuestro amor, que debe rebosar de nuestro corazón y expresarlo con nuestra boca. Vamos a estudiar la palabra del Señor, hermanos. Vamos al Evangelio de Mateo, hermanos, capítulo 20. Me responde con un amén, hermano, cuando lo tengan. Amén, hermanos. Amén. Vamos a leer desde el versículo 20 hasta el 28. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. La perícopa dice, petición de Santiago y de Juan. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se siente estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Amantísimo Padre que está en los cielos, te damos gracias por tu misericordia y bondad. Gracias por el privilegio, Señor, de el día de hoy compartir esta palabra que a mí me ha edificado y me ha animado a servirte con más excelencia, porque usted es digno de darle lo mejor, Padre Santo. Y yo le ruego, Padre, que conforme a su misericordia y la obra de su Santo Espíritu, sea usted animando a cada uno de los que estamos aquí a la obediencia a tu palabra. Queremos obedecerte para honrar tu nombre. Por tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. El tema del día de hoy se llama ¿cómo ser grande para Dios? Muchas veces las personas buscamos posiciones en la tierra, ¿verdad? De modo que buscamos acercarnos a aquel que tiene la capacidad de ascendernos en una situación, en alguna especie de trabajo, en una especie de lugar de autoridad, o tal vez ser llevados a una especie de trabajo más cómodo, donde usted ordena a otros que hagan cosas. Y ese es el modo de pensar del mundo. Pero hoy vamos a ver una
manera completamente distinta de ser grande según Dios. El tema, como mencioné, se llama ¿cómo ser grande para Dios? El Señor Jesús, en el contexto de estos versículos, Él le dice a sus discípulos, Él va de camino allá a Jerusalén, y Él le dice a los discípulos que es necesario de que el Hijo del Hombre sea entregado a los principales escribas y sacerdotes de los judíos. Y Él está diciéndole lo que Él iba a tener que atravesar. Y este es el contexto de lo que el Señor Jesús mencionó estas palabras. Él le dice, tendré que sufrir, tendré que ser entregado a los romanos, tendré que morir, le dice el Señor. Pero al tercer día, Él prometió resucitar. Amén. Y esto se lo está diciendo a sus discípulos, en este caso los 12 apóstoles. Él le está diciendo que sería condenado, sería traicionado, y ahí andaba el traidor entre ellos, ¿verdad? Ahora, luego que termina esa reunión donde el Señor ya los advierte, ya les pone las cosas claras. Vamos rumbo a Jerusalén, a esta situación. Él afirmó su rostro, dice en otro evangelio, para ir a Jerusalén, para hacer o realizar la obra por lo cual el Padre lo envió a este mundo, que es salvar a muchos, entre ellos nosotros. Y de repente acaba la reunión y ya van en camino a Jerusalén y se atraviesa como primer punto, una petición atrevida, diría yo, o inesperada. Pero nuestro Señor utiliza estas situaciones, a veces preguntas que quizás muchas veces nosotros son sin razonamiento, sin entendimiento, que a veces hasta nuestros hijos hacen para establecer una enseñanza, para poder instruir a otros. El Señor Jesús usa todo eso para poder enseñar a sus discípulos el verdadero servicio o la verdadera grandeza según Dios. Ahora, en esta petición, en el versículo 20 dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Estos dos hijos era Jacobo y Juan, dos hermanos pescadores. Estos dos hermanos tenían sus cosas positivas, como todos nosotros, hermanos. Tenemos cosas positivas, pero también tenían sus cositas que el Señor iba moldeando poco a poco y lo fue haciendo. El Señor Jesús les pone un sobrenombre a estos dos hombres, les llama los Boanerges, los hijos del trueno, ese es el significado, por su carácter impulsivo, por su carácter así bien, quizás como el apóstol Pedro, que eran decididos en unas cosas, y vamos a ver el carácter positivo de ellos, pero también las cosas negativas que tenían ellos. Entre eso es la petición o el deseo de querer ser grande en el reino de Dios, pero a la manera del mundo, no a la manera de Dios. Pero de alguna manera estos dos hijos de Zebedeo convencen a la madre. No sé si es que ellos, quiero pensar, no querían ser tan atrevidos de ir ellos y hacer la petición, pero convencen a la madre y la mamá lo representa delante del Señor Jesús. Y les dice, ordena que estos dos hijos míos en tu reino se siente uno a la derecha y otro a la izquierda. Casi nada estaban pidiendo, ¿verdad? Entonces, ya ellos, de alguna manera, están conscientes. No es que la madre va como a pedir el favor de ellos sin conciencia de ellos. De hecho, yo me atrevería a pensar que ellos posiblemente convencieron a la mamá que hiciera esa petición. El asunto es que el Señor, sorprendido ante tal petición, y dice que la actitud de la mujer, dice, postrándose ante él, le pidió algo. Entonces, los dos hijos de Jacobo y Juan, estos hombres eran decididos. Yo les puedo decir, a veces lo que tienen ciertas personas, el carácter
A la menos esta situación me gusta de Tomás, uno de los apóstoles, que el hombre, aunque metiera la pata, era sincero. A la menos eso sí tenía el hombre, que yo no creo, pero si lo veo, sí. Y así, el hombre era sincero, no andaba ocultando lo que él sentía. Bueno, el asunto es que estos dos tenían ese deseo interno de querer en el reino de Dios ser grandes y estar a la diestra del Señor y uno a la izquierda. Ahora, estos hombres son decididos. Dice, estos hombres anteriormente eran pescadores, hablando de su oficio o de los personajes, estos dos eran pescadores. Marcos 4:21 dice de que ellos, cuando el Señor Jesús les llamó, dice que inmediatamente dejaron las redes y vinieron a Jesús. Hombres decididos, hermanos. Aquí estamos viendo un aspecto positivo de estos dos hombres, de los hijos del trueno. Hombres decididos de servir a Dios. Como mencioné, tenían sus cositas, ¿verdad? Pero también eran hombres impulsivos. Estos son aquellos dos que le dijeron al Señor Jesús con respecto a Samaria: oremos para que descienda fuego y los mate a todos y los consuma. Estos eran. Ahora ya entienden por qué se les llamaba los hijos del trueno. Porque eran algo iracundos por ratos. Entonces estos dos, representados por su madre, le hacen la petición al Señor Jesús, que nadie, ni el tremendo del Judas, se había atrevido a hacerle semejante petición. El asunto es que estos, acompañados, apoyados de la mamá, van y le hacen la pregunta al Señor Jesús. Y el Señor, el 21, les dice, y él le dijo: ¿qué deseas?, le dijo a la mujer. Ella le dijo: ordena en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno. Estoy usando la versión de las Américas. Estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, le dice. La madre los apoya, ¿verdad? Qué bueno. Yo creo que así como toda madre, paréntesis, ¿verdad?, quiere lo mejor para sus hijos. Me imagino que usted como madre, y entre ellos yo como padre, yo quiero que mis hijas le sirvan al Señor. Yo quiero lo mejor para ellas, pero en el reino de Dios. Lo mejor de lo mejor. Porque a veces, lastimosamente, nosotros solo queremos lo bueno para nuestros hijos, pero aquí en la tierra. Y su principal, diría yo, tarea o responsabilidad es de criar una familia piadosa. Amén. De llevarlos a Cristo y de que ellos, si van a ser grandes, que sean, pero unos grandes siervos de Dios y siervas de Dios. Ahora, enseñanza, hermanos, o doctrina. En el reino de nuestro Señor Jesús hay niveles y grados de autoridad o de honor. Eso lo establece el Señor Jesús. Sí hay niveles de honor, hay niveles de autoridad en el reino de los cielos. No solamente aquí en este mundo, ¿verdad? El Señor Jesús usa esta petición para establecer la manera correcta de acceder a esos lugares de honor, esos niveles de honor o de grandeza en el reino de Dios. Primero, ser grande en el reino de los cielos no vendrá porque lo pida nada más. No vendrá por el simplemente hecho que usted ore a Dios y le diga: Señor, permíteme sentarme a tu diestra. Permite que mi hijo se siente a tu izquierda. No viene por el simplemente hecho de pedirlo. Es una enseñanza para que no ore como el Señor Jesús le dice a esta mujer y a estos dos muchachos: no saben lo que piden. Ustedes están haciendo una petición sin entendimiento de cómo son las cosas en el reino de Dios. Utilizando esta ignorancia de estas tres personas, Dios, el Señor Jesús, establece la manera de cómo sí se puede acceder a esos lugares de honor en el reino de los cielos. Pero respondiendo Jesús dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber de la copa que yo voy a beber? Ellos le dijeron: podemos. Mire, los hombres, como yo mencioné, una actitud de ellos son determinados. Ellos bien saben qué significa la copa de lo cual está hablando.
anteriormente el Señor Jesús estaba diciéndole qué era lo que él iba a pasar. Ellos entendían qué es lo que se estaba hablando. El Señor les dice, ¿pueden ustedes tomar de la copa de la ira que viene y el sufrimiento que viene sobre mí? Y ellos dicen, sí, podemos. Mire, qué determinados. O sea, ellos sabían lo que querían y sabían hasta lo que estaban dispuestos a hacer por alcanzarlo. Ahora, según la palabra del Señor, la petición es basada a la ignorancia, como ocurren las cosas en el reino de Dios. Porque de alguna manera, todos nosotros tenemos que ser moldeados por la palabra de Dios. Nosotros queremos lo que aprendemos en el mundo, pensamos que así funciona en el reino de Dios. Y aquí hay un principio claro de que con respecto a alcanzar la grandeza en el reino de Dios es completamente contrario a la manera como lo es en el mundo. Ahora, porque estas tres personas están pidiendo autoridad, están pidiendo honor. Eso es lo que significaba sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Grandeza, ellos pedían grandeza y desde la perspectiva, pero desde la perspectiva del mundo. En su mentalidad está así. Porque si aquí nosotros tenemos no sé cómo decirlo, una frase, tener cuello, decimos, ¿verdad? O sea, si usted tiene cuello, avanza, dicen. Los mexicanos tienen otro dicho que dice, el que no tranza no avanza. Pero esa es la perspectiva del mundo. Pero en Cristo las cosas son distintas. ¿Queremos ser grandes en el reino de Dios, hermanos? Es una pregunta que yo les hago. Le aseguro, si usted no quiere ser grande en el reino de Dios, hay un problema. Porque no es mal deseo eso. Que usted desee ser grande en el reino de Dios, no es un mal deseo. El problema es cómo usted piensa que puede acceder a ese lugar de honor. No es conforme al mundo, es sirviendo. Ahora, debe beber la copa significaba sufrir por el Señor. Y estos hombres dijeron, estamos dispuestos por tal de alcanzar eso. Pero lastimosamente, como no es esa la manera de obtener el honor y de obtener la grandeza en el reino de Dios, descalificados en ese sentido. Ahora, cuando ellos responden, sí podemos, ellos están diciendo, estamos dispuestos. Ahora, una vez más, vemos a estos hombres con una actitud positiva y determinada, así como ellos dejaron a su padre allá remendando las trasmayos, quizás, no sé, las redes con los jornaleros, porque ahí dice que tenía jornaleros el padre, no es que lo abandonaron así solito, sino que habían jornaleros. Entonces ellos determinaron dejar su trabajo y a su padre por seguir al Señor. Y hoy dicen, nosotros estamos dispuestos a sufrir por alcanzar los lugares de honor. Ahora, el 23 dice, Él le dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ante la insistencia de estos dos hombres, el Señor les responde, lo que ustedes piden no depende de mí. Interesante, ¿verdad? Él le dice, no depende de mí. Ustedes me lo pueden pedir, pero yo no se los puedo dar, sino para el Padre, para quien Él los ha preparado. Estos lugares de honor existen y el Padre los ha preparado para aquellos que lo alcancen de la manera establecida por Dios. A la manera de Dios. Ahora, se hace un paréntesis al mostrar la relación de los demás, la reacción de los demás ante esta petición. El 24 dice, al oír esto, los 10 se indignaron contra los dos hermanos. O sea, se enojaron, entre ellos Judas. Se enojaron por la petición que están haciendo estos dos hombres. Pero el Señor no los reprende por la petición, los reprende por cómo quieren ellos acceder a esos lugares de honor. Ese es el detalle. ¿Y por qué cree que reacciona? Haciendo un paréntesis en este sentido. ¿Por qué cree que los otros discípulos reaccionan de manera enojada? Yo creo que ellos querían. Yo asumo eso. Podría ser que no.
que había una especie de espíritu de competencia, pero a la manera del mundo. Pero en Cristo las cosas son distintas. Ese es el detalle. Y esta enseñanza de nuestro Señor Jesús viene a hacerles en su mente un reset, o sea, ¿cómo podríamos decirlo? Una especie de limpieza de toda esa información que yo tenía para establecer el principio de cómo ser grande en Dios. Ahora, segundo punto, la grandeza según el mundo. Y el Señor dice eso. Dice, pero Jesús, el 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, vengan los 12, vamos a hablar. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En el sistema del mundo, es lo que plantea el Señor Jesús, que cómo son las cosas en el mundo. Los poderosos someten por la fuerza a los gobernados. ¿O no es así? Llámele democracia, llámele a través de reyes, se me ha olvidado el nombre, ¿cómo se menciona? ¿Cómo? Monarquía, cualquier gobierno, los poderosos someten a los gobernados. ¿Y de dónde cree que surgió ese gobierno? Del mundo. No es algo establecido por Dios, surgió del mundo, hermano, y se lo voy a demostrar en el Antiguo Testamento. La ley del más fuerte se llama. Los fuertes se gobiernan, someten, se enseñorean de los débiles. Las autoridades terrenales imponen sus autoridades sobre los gobernados. Y eso es donde quiera que vaya. Donde quiera que vaya es la misma situación. En el sistema del mundo, los gobernados están a la orden de los poderosos. En el sistema del mundo, la voluntad de los gobernados está sometida por la fuerza a la voluntad de los poderosos. En el Antiguo Testamento, cuando Israel era gobernado teocráticamente por Dios, se les ocurrió una gran idea a los israelitas. Primera de Samuel, capítulo 8, del 10 al 21. Pedir un rey. Queremos un rey, le dice. Samuel, tú ya estás viejo, tus hijos ya se hicieron corruptos, y nosotros queremos un rey y queremos ser gobernados así como las demás naciones. Samuel se enojó porque sabía que a quien estaban desechando era Dios, y Dios mismo le dice, no es a ti, Samuel, que te están desechando. Me están desechando a mí porque no quieren que yo gobierne sobre ellos. Bueno, pero como todo, como así quieren, ahora imagínese Dios en su paciencia cómo es. Ve y dile cómo actuará este nuevo rey para con ellos. Cómo se va a enseñorear sobre ellos. Y les dice, 1 Samuel, capítulo 8, del 10 al 21, dice, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey, que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mies, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas, vaya, hasta las hijas, si quiere, de gobernante se las quita, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestra tierra y de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestros granos y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a vuestros siervos y a vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. ¿Para quién gobierna? Para sí mismo.
diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis en aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey entre vosotros. Y nosotros seremos también como todas las demás naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestra guerra. Dijeron, no nos importa lo que estás diciendo, simplemente queremos rey. Queremos esa forma de gobierno. Es lo que está estableciendo el Señor Jesús. Ahora, esta forma de gobierno, ¿a dónde nació? En las demás naciones. No estaba en Israel esta forma de gobierno. Ahora, esto nació en el mundo. Este es el sistema del mundo que gobierna, valga la redundancia, este mundo. Y como eso nos moldea de algún modo, vemos la autoridad de ese modo y que así está y así debe de ser el Señor, y así es como se obtiene la grandeza según el hombre, el ser humano. El Señor Jesús dice, no, no es así. No es de ese modo. Las demás naciones ya tenían esta forma de gobierno. Dios trata de hacer ver al pueblo que así no. Ahora, pero el pueblo desechó el modelo teocrático de Dios para adoptar el sistema de reyes o el sistema monárquico como se conoce. Ahora, acceder de posición en el modelo mundano significa pasar por encima de otros. Escuche bien, en el sistema del mundo acceder a la grandeza significa pasar por encima de otros. Ahora, en el sistema mundano el poder está pensado para servirse a sí mismo. Es lo que el Señor Jesús dijo. En el mundo, en el sistema del mundo, se enseñorean de ustedes los que tienen autoridad. Pero con ustedes, dijo el Señor, no debe ser así. Ahora, tercer punto, ¿cómo alcanzar la grandeza en el reino de Dios? El 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo. Qué contraste, ¿verdad? Esto es un contraste porque esto es como decir esto sí y esto no. En este caso es viceversa. El Señor Jesús dice, no es de este modo, es de este modo como se alcanza la grandeza según Dios. Ahora, querer ser grande según Dios no es planteado como un mal deseo, como lo mencioné. No es planteado como un mal deseo. El problema es la forma en cómo queremos ser grandes. Si es según el mundo, el modelo del mundo, sí. El Señor lo rechaza. Pero según Dios, según el Señor Jesús, porque el Señor Jesús vino a establecer la manera correcta de cómo ser grande en el reino de Dios. Ahora, enseñanza. La grandeza mundana es completamente opuesta a la grandeza según Dios. La grandeza según el mundo es completamente contraria a la grandeza según Dios. Según Dios, para alcanzar la grandeza, empieza por una decisión. Para alcanzar la grandeza según Dios, empiezas con una decisión personal de hacerse esclavo de todos. No es que lo traigan por la fuerza como era en tiempo antiguo, de que iban a traer esclavos en otros países para someterlos y hacer lo que usted quiera. Según Dios, la grandeza empieza en que usted decida servir a otros. Amén. Y estoy hablando de esclavos porque nosotros a veces pensamos, siervo, está hablando de servir. Sí, pero la palabra original en el cual está escrita en el griego es doulos, lo que es siervo, un sirviente, un esclavo. Y no solamente cualquier esclavo, el esclavo de más baja categoría en la escala de los esclavos, porque había categoría. O sea, hacerse un esclavo, entienda bien lo que se está diciendo. No es solo sirva las mesas, haga, ¿cómo se llama? Cosas que nosotros consideramos que es un sirviente como una especie de mesero. No.
ser esclavo, humildad, es también servir a otros. De eso está hablando el Señor Jesús. Y no lo está diciendo Él no está planteando ni está pidiendo algo que Él no haya hecho. Porque al final Él establece, así como yo he venido al mundo, así hagan con los demás. Él dio el ejemplo de grandeza. Mire, el apóstol Pablo dice, en 1 Corintios 9, el 19 al 23 dice, solo el 19 voy a leer. Dice el apóstol Pablo, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho, dice, siervo, esclavo de todos para ganar al mayor número, dice el apóstol Pablo. O sea, yo soy libre, dice, siendo libre de todos, yo he decidido hacerme esclavo. Y mire, después de nuestro Señor Jesús, estamos hablando que el apóstol Pablo, qué hombre más servidor. Mire, creo que es Corintios donde menciona, donde él está diciendo, yo con gusto, dice, voy a gastar todo lo que tengo y hasta yo mismo, dice. Gloria a Dios, así es. El apóstol Pablo diciendo, yo voy a hacerme siervo de ustedes, yo voy a servirles. Cuando Pablo iba a las iglesias, sobre todo Corintios, le dice, yo no fui para hacerles carga, sino que yo procuraba trabajar y hacer y servirles a ustedes, no serles carga a ustedes. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de ser un siervo de Dios. La grandeza a la manera de Dios no es atractivo para la naturaleza de pecado. La naturaleza de pecado quiere honra, quiere estatus, pero lo quiere ya. Ya en el reino ya para qué, dicen. Porque la carne busca lo suyo, quiere lo suyo propio. En cambio, servirla voluntariamente a otros es buscar el bien de otros. 1 Corintios 13 dice, el amor no busca lo suyo. Y ese es primordial, la actitud por la cual servimos a los demás. Dice, y el que quiera entre vosotros, el 27, de vosotros ser el primero, será vuestro siervo o esclavo. Como conclusión, dice el Señor Jesús, así como el Hijo del Hombre, el 28, no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Así tenemos que ser nosotros, hermanos. Amén. Ya estoy terminando, hermanos. Por si alguien piensa, eso se lo dijo el Señor Jesús a los apóstoles, porque dice que los juntó a los 12 y les dijo estas cosas. Eso le dijo el Señor Jesús. Puede pensar alguien, cuestionar. Se lo dijo a los apóstoles porque ellos eran los apóstoles. Vaya, el apóstol Pablo en Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, ¿quiénes son los hermanos? La iglesia. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, dice. Sino, dice, servíos por amor los unos a los otros. Hermanos, pero esto inicia con una decisión, que usted decida. Nosotros no debemos ni deberíamos tratar a nadie como esclavo, a nadie. Es algo voluntario que el Señor pide. Que usted decida hacerse primeramente esclavo de Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Todo empieza por ahí. Que voluntariamente usted decide servir a otros por amor, como dice el apóstol Pablo aquí. Dice, si no servíos por amor los unos a los otros. Es que, hermanos, cuando se sirve por amor, es que usted ni esclavo se siente, pues. Como cuando uno está enamorado, ¿verdad?, de la esposa, y que uno hace aquí, hace allá, hasta puede decir otro nombre, y ¿por qué tú vas tan lejos y haces todo eso por ella? Porque cuando es por amor, no se siente como que eres un tonto, como que usted lo que es un tonto por hacer esas cosas. No se siente así, porque uno lo hace con un amor sincero. Ahora, servir a los demás es una demostración de amor.
Mi pregunta es, ¿estamos demostrando amor a nuestro prójimo? Y en este caso, hermano, yo quiero, porque uno tiende a ponerse de la otra posición, de la posición que no me sirven. Pero aquí no estoy hablando yo de eso, estoy hablando de que usted tiene que servir. Amén. Porque usted puede ver de reojo o pensar, así las hermanas que van a andar sirviendo, no, nada nos sirve a nosotros. Aquí les está hablando la palabra de Dios, que usted tiene que serse siervo. No porque otros son siervos, sino porque usted por amor decide servir a otros. Ahora, el amor no busca lo suyo propio, dice Corintios capítulo 13, versículo 4. Preguntas de autoanálisis, hermano, a cada uno de nosotros. ¿Está sirviendo a Dios? Es una pregunta que cada quien debe responderse. Y yo sé que no todos están sirviendo en el mismo nivel, porque cada quien lo hace de manera voluntaria. Y la palabra el día de hoy, hermano, es para animarnos, no para venir a desprestigiar, no para venir a desanimar, sino para animarlos. Cuando yo leo Primera de Corintios 13, yo acabo por un lado decepcionado, que yo no hago ni la mitad de lo que ahí dice, pero por otro lado me anima a querer ser mejor, porque esos están puestos para, no para descalificarme, sino para que yo apunte a lo mejor. Y yo creo que apuntar a lo mejor es servir a otros, hermanos, demostrar nuestro amor a Dios a través del servicio a los demás. Y aquí hablo desde los niños hasta los más adultos, hermanos. Los niños, porque esto es lo interesante, que según Dios no hay límites para querer ser grande. Dice, yo soy un niño, usted puede servir a otros niños. Así es. Yo no tengo nada para dar, pero usted puede servir a Dios y ser grande en el reino de los cielos. Usted puede decir, yo no puedo leer, yo no puedo escribir, pero el Señor Jesús no la descalifica, sino que dice, usted puede ser grande en el reino de los cielos. Usted puede servir a los demás, de una manera u de otra. Podemos servir a Dios, hermanos. ¿De qué manera muestras tu servicio a Dios? ¿Lo estamos demostrando? ¿Estás sirviendo a los hermanos, como lo dice Gálatas 5:13, sirviéndonos por amor los unos a los otros? La grandeza según Dios es algo a lo cual todos podemos aspirar, hermanos. Todos podemos ser grandes según Dios, hermanos, a través del servicio. Para ser siervos de Dios, todos estamos calificados. Todos, hermanos. Desde el más pequeño, el más grande, el más nuevo, al que tiene muchos años. Porque llega a veces que el tiempo parece que se nos olvida que nuestro principal llamado al reino de Dios es a servir. Ese es nuestro principal llamado. Yo sé que muchos, como todos, ¿verdad? Unos, a veces llegan otros simplemente a buscar ser amados, nada más ser amados. Llegan a la iglesia, yo vengo aquí para que me amen. Yo vengo aquí para que me ayuden. Yo vengo aquí para que me sirvan. Yo vengo aquí para que se preocupen por mí. Olvidándose del principal llamado, que es amar y servir a los demás. Amén. Ahora, si usted dice, no tengo nada que yo pueda dar para servir, usted tiene mucho, hermano. Dios le ha dado talento, Dios le ha dado dones, Dios le ha dado capacidades para ponerlos a trabajar en la obra del Señor. Así es. Una de las mejores cosas que tenemos todos los cristianos, escuche, hermano, una de las mejores cosas que tenemos todos los cristianos para glorificar a Dios es a través de nuestro servicio al prójimo. En esto es glorificado mi Padre, dijo el Señor Jesús, en que llevéis mucho fruto. Esa es una manera de cómo podemos glorificar y servir a Dios. Si usted es jefe de cualquier cosa, está en autoridad, despójese de eso para ser un verdadero siervo de Jesús y el Hijo de Dios. Filipenses 2:7 dice que nuestro Señor se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo
hecho semejante a los hombres, dice. Él no escatimó ser Dios, ni ser el Rey de Reyes, sino se hizo hombre igual que nosotros y se humilló hasta lo más bajo. Y dice que Él, el Padre, lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que ante el nombre de Jesús se incline toda rodilla y confiese que Jesús es el Señor. Pero nosotros tenemos acceso, hermanos, a la presencia de Dios a través del servicio. Servir a los demás es una evidencia de amor a Dios. Escuche, es una evidencia de amor. También servir a los demás es una evidencia de una persona agradecida. Amén, hermano, por lo que el Señor ha hecho por usted. ¿O será que ya se nos olvidó lo que el Señor ha hecho por nosotros? A veces tendemos a olvidarnos. Y le voy a decir cuándo. Cuando nos quedamos impasibles, tal vez, sin servirles al Señor. Ahora, hoy es un buen momento para recordar nuestro principal llamado como hijos de Dios. Fuimos llamados a servir, todos, hermanos, amén, los unos a los otros. ¿A quiénes? Principalmente al pueblo de Dios, porque yo sé que Él sirve a sus hijos. Así es, hermano. Pero principalmente sus hijos y el pueblo de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a servir? Primero, voluntariamente, no por fuerza. Segundo, de buena gana. Tercero, involúcrese en la obra de Dios. Involúcrese en la obra de Dios, hermanos. Júntese con personas que están sirviendo. Amén. No con aquellos que dicen, ¿qué vas a ir a hacer? Aquellos que lo desaniman y en vez de animarlo a servir al Señor, lo desaniman. Júntese con los que están trabajando, hermano, y están sirviendo. Ahora aquí van las razones. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús se hizo siervo por usted, hermano. Él se hizo esclavo por usted. Segundo, por agradecimiento. Tercero, por amor a su prójimo. Le voy a dar la última, que si esta no lo motiva más a servirle al Señor, no hay más. No hay nada más que lo pueda motivar a servir mejor al Señor. Escuche, por último, servir a otros me llevará a estar más cerca de mi Señor Jesús, junto al lugar de honor. ¿Quieren estar en el reino de los cielos ustedes, de aquellos que están más cerquita del Señor? Amén. Sirva al Señor. Sirva a su prójimo. ¿Qué están pidiendo San Jacobo y Juan? Uno sentarse a la derecha, a la izquierda. Tanto literal como figuradamente significa las dos cosas. Honor y cercanía con nuestro Señor Jesús. En el reino de los cielos. Si esto lo motiva, hermanos, a servirle al Señor con todo su corazón, por tal de en aquel día estar delante, lo más cerquita de nuestro Señor Jesús, adelante, hermano. Amén. Cobre fuerza. Que esa sea su mayor motivación. Sí. Estar en el reino de los cielos junto a nuestro Señor Jesús, lo más cerca posible. Yo creo que si en el mundo las personas van a ver a cantantes, ¿verdad? Compran el mejor boleto, el que le llaman el VIP. Gastan dinerales para hacer eso, para ir a verlo, casi verle la cara. Nosotros, en Cristo, tenemos la oportunidad de estar no de un cantante, sino del gran Rey. Amén. Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que esto lo motive, hermanos, a servir. Y a usted que nos escucha en las redes, mi llamado es, ya deje de servirle al diablo y sírvale a Cristo. Amén. Ya deje de malgastar su tiempo en la destrucción de su propia alma. Se encamina a la destrucción de su alma. Venga a Cristo, dele su vida, dele su voluntad a Cristo. Acéptelo como su Señor, no solo como su Salvador, como su Señor. Amén, hermano. Y entonces empiece a servirle al Señor. Y usted también tendrá el acceso a la grandeza y honor que nuestro Dios permite
y que a nosotros nos ha dado acceso. Venga Jesús, recíbalo como Señor y visítenos y aprenderemos junto a la palabra de Dios a crecer conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, te damos gloria y honra, Señor. Gracias porque tú, Señor, te hiciste esclavo por nosotros. Gracias, Dios. Ayúdanos, Señor, a servirte, Señor, por amor. No buscando solo lo nuestro, sino por amor servir a otros, Señor. Motívanos con tu Espíritu